Debajo de las piedras nobles del castillo de Buda en Hungría, se esconde algo más que historia. Un eco que atraviesa los siglos, una oscuridad que respira, un laberinto que nunca muestra todo lo que sabe. Este documental no es solo un viaje por galerías subterráneas, sino un descenso al corazón oculto de Budapest, donde lo real y lo legendario se entrelazan como raíces invisibles. Ponte cómodo, relájate y colócate los auriculares. Lo que estás a punto de escuchar no es solo información, es un susurro desde las profundidades. Bajo la colina del castillo de Buda, una red interminable de pasadizos susurra historias milenarias. Lo que hoy conocemos como túneles y cavernas tejidas por la mano humana, comenzó como una obra de la propia naturaleza. Durante milenios, las aguas termales que emergen con lentitud desde las entrañas de la tierra, cargadas de minerales y calor, han disuelto la piedra caliza, creando espacios vacíos, bóvedas naturales y corredores sinuosos. Así surgió un entramado subterráneo original, caprichoso y orgánico, que durante largo tiempo permaneció oculto al mundo superficial. No fue hasta que el hombre, con paciencia y curiosidad, reconoció su presencia y entendió su valor. La primera parte de este laberinto era caótica, un rastro de caprichos orgánicos donde la roca cedía a la erosión, formaba cámaras abovedadas inexplicables y gateras tan pequeñas que solo un murciélago podría atravesarlas. Las gotas de humedad descendían por las paredes como un llanto continuo, revelando su infinita lentitud. El ambiente era denso, cargado de un aire tibio y húmedo, donde cada paso retumbaba con ecos que parecían susurrar secretos primordiales. Para el ojo humano, ese espacio subterráneo era tan bello como intimidante. Belleza labrada por el tiempo y miedo recomendado por su oscuridad profunda. La colina de Buda, albergue del castillo, es en realidad una montaña de piedra caliza. Sus entrañas, marcadas por vetas y grietas, se vieron moldeadas por ese gotear constante del agua termal. El sistema generado por la erosión química forma cavidades capaces de surgir como verdaderas grutas, algunas con techos de decenas de metros de altura, otras reducidas a refugios de apenas unos pasos. Durante mucho tiempo, la montaña trabajó sin testigos, transformando su interior hasta dibujar, de manera caprichosa, su propio destino subterráneo. Fue en los años 30 del siglo XX cuando Ottokar Kadic, un hombre impulsado por la fascinación cientificista de la época, decidió cartografiar ese territorio silencioso. Sus primeras exploraciones a finales de la década comenzaron por identificar los corredores más grandes, los cruces de aire, las galerías estables. Le seguiría el acondicionamiento cuidadoso de los caminos rocosa en una línea trazada meticulosamente para la visita humana. Las cuevas, hoy transformadas en túneles adaptados para los visitantes, retienen hoy ese sabor primitivo, aunque amplificado por la mano discreta del ingenio humano. En ese primer tramo, habilitado a fines de los años 30, la roca fue respetada. No se trata de un túnel recto ni perfectamente iluminado. Más bien permanece como un híbrido, parte naturaleza, parte obra del ingenio. Se advierte la irregularidad de la piedra viva, con estrías, placas desprendidas y canales de agua, combinada con descansillos, pasarelas de madera y barandales antiguos. Esa primera parte del recorrido es, en cierto modo, un viaje inverso en el tiempo, desde nuestra idea de orden hacia el caos fundacional. Debajo de la colina, en los primeros metros accesibles, el silencio se vuelve tangible. En ese suelo húmedo, las pisadas se hunden un poco, dejando ecos que tardan en extinguirse. Cada palabra pronunciada se disuelve en el eco. En el aire flotan partículas de humedad que condensan en gotas sobre las paredes, marcando un compás lento,
inexorable, hipnótico. Ya no estás en la superficie luminosa de Budapest, sino en otro espacio-tiempo, uno donde el hombre mira hacia arriba, buscando un punto de referencia que apenas existe. Es precisamente esta sensación de ingravidez y extravío lo que atrapó a quienes, en 1935, decidieron abrir el trayecto al público, subir una escalera en la luz del sol para bajar, al instante, a una penumbra diferente, con clima estable, temperatura de cueva, humedad constante, y un narrador histórico dibujando cada gasómetro, cada bóveda natural. La inauguración marcó un hito. Por primera vez el público tuvo acceso a un espacio que había tardado siglos en formarse y milenios en esconderse. Ese momento generó una fascinación inmediata que aún hoy se materializa en los primeros pasadizos. Y sin embargo, debajo de esa belleza primigenia late una nota de inquietud. El laberinto natural no pregunta por tu presencia, pero te observa. Cada paso es una intromisión humana en esa obra del tiempo. Y aunque las luces modernas hayan suavizado su perfil, no han podido borrar ese secreto original, que esta red no fue hecha para nosotros, sino para que fuerzas naturales pudieran expresarse sin testigo. Los primeros en internarse en ese reino de penumbra no fueron científicos ni ingenieros. Fueron los antiguos, los primitivos, que sin mapas ni certezas descubrieron en esas cuevas un refugio vital. Pruebas arqueológicas halladas en diversas cámaras profundas han revelado presencia humana de hasta 350.000 años de antigüedad. Herramientas de piedra toscamente talladas, fragmentos de huesos animales y restos de fuego indican que los grupos humanos más antiguos, cazadores y recolectores, descendieron hasta allí en busca de abrigo y protección. No eran exploradores como los modernos, sino supervivientes, personas que vivían en un mundo donde el frío mataba y los depredadores acechaban. La oscuridad de las cuevas no era un obstáculo, sino un escudo. Ahí dentro, la temperatura constante y la humedad amortiguaban los extremos del clima exterior. Tal vez esos primeros habitantes dejaron marcas en las paredes. Tal vez sus susurros aún vibran en las estalactitas. Pero lo cierto es que su presencia quedó, aunque fragmentaria, incrustada en la roca. El subsuelo de Buda no es solo un fenómeno geológico, es también un archivo humano. Con el paso de los siglos, las distintas culturas que ocuparon el área comenzaron a conectar las cuevas aisladas en una red más estructurada. En la Edad Media, cuando la amenaza de invasiones era constante, los túneles pasaron de ser un refugio natural a una parte activa de la arquitectura militar. Con la construcción del castillo de Buda, tras la devastadora invasión mongola de 1241, los arquitectos y habitantes de la ciudadela se dieron cuenta de que esas cavernas podían ser clave para resistir futuros asedios. Fue así como comenzaron a unirlas, a ensanchar pasajes, a reforzar techos, a excavar nuevas salidas. Se cavaron depósitos de agua para garantizar la supervivencia, se instalaron bodegas para conservar alimentos y vino, se construyeron trampas, accesos secretos y hasta cámaras de almacenamiento de valor incalculable. El subsuelo dejó de ser simplemente un capricho de la piedra y se convirtió en una infraestructura de poder. No solo el castillo tenía defensas en superficie, lo invisible, lo subterráneo, también protegía. Durante siglos, cada generación dejó su huella. Nuevos tramos abiertos, nuevas entradas selladas, objetos ocultos, marcas simbólicas y silencios deliberados. Algunas cámaras fueron usadas como prisiones. En otras, se dice, se celebraban rituales. Hay registros fragmentarios de sacrificios, torturas y desapariciones. Nada confirmado, todo insinuado. Pero el eco que se siente al caminar por esos pasajes
no es solo físico, es histórico. El peso del tiempo se percibe como un segundo aire, más denso, más grave. Los arqueólogos modernos han desenterrado no solo herramientas de piedra, sino también monedas medievales, piezas de cerámica rota, grilletes oxidados y, en ocasiones, restos óseos que hablan de muertes ocurridas en la oscuridad. Uno de los hallazgos más desconcertantes fue una estatua de piedra caliza, tallada con dos rostros opuestos, como si representara un guardián del umbral. Nadie ha podido fecharla con exactitud. Algunos dicen que es medieval, otros juran que su estilo no pertenece a ninguna cultura conocida. Su existencia añade una capa de incertidumbre. ¿Quién la colocó ahí? ¿Por qué? Hoy, la parte turística de estos túneles muestra apenas un 10% del sistema original. Pero incluso en ese fragmento reducido, uno puede ver las cicatrices de las transformaciones humanas. Mampostería rudimentaria refuerza algunas paredes. Hierros antiguos sobresalen como huesos de una estructura enterrada. Hay puertas selladas sin llave visible, muros recientes que tapan galerías enteras y bifurcaciones inexplicables que terminan en la nada. Cada detalle cuenta una historia, y cada historia abre una pregunta. Y esa es quizá la primera gran revelación del laberinto del castillo de Buda, que no fue hecho de una vez ni por una sola voluntad. Es una obra coral, un testimonio acumulado de civilizaciones que se sucedieron sin tocarse, pero que se comunicaron sin saberlo, por medio de piedra y sombra. Una ciudad paralela, tejida bajo tierra, donde cada curva es una incógnita, cada cámara una cápsula del tiempo, y cada silencio una advertencia. Las cuevas naturales bajo la colina de Buda se convirtieron, de manera paulatina, en refugios vitales para los habitantes del castillo y sus alrededores. En la mitad del siglo XIII, después de la devastadora invasión mongola de 1241, quedó clara la fragilidad de Buda frente a las amenazas externas. Los constructores medievales no tardaron en reconocer que había un recurso subterráneo aún inexplorado, capaz de ofrecer ventajas tácticas y logísticas decisivas. Fue entonces cuando esas profundas cavernas empezaron a moldearse. Las bóvedas naturales se transformaron en bodegas refrigeradas, un precursor verídico de los modernos congeladores, donde se almacenaba vino, grano y salazón. La temperatura constante, junto con la humedad equilibrada, protegía los alimentos frente al calor extremo del verano o las heladas del invierno. En tiempos de asedio, mientras la superficie ardía y retumbaban los tambores del enemigo, bajo tierra permanecían reservorios ocultos de supervivencia. Pero el subsuelo medieval iba más allá de la logística. Se convirtió en una infraestructura defensiva integral. Algunos niveles se convirtieron en cámaras de tortura improvisadas, hoy no documentadas en normas nobles, pero mencionadas varias veces en crónicas menores. Se excavaron pozos ocultos en los techos, diseñados para derramar agua, aceite hirviendo o rocas sobre quienes entraran desde túneles no autorizados. En determinados pasillos existieron jaulas rudimentarias donde se retenía a sospechosos o prisioneros temporales durante las escaramuzas nocturnas. Se encuentran referencias de un depósito de caudales, cavidad reforzada con puertas pesadas y cerraduras primitivas, utilizada para albergar tesoros, pergaminos diplomáticos o joyería real. Estas cámaras estaban escondidas junto a rutas de escape secretas que permitían retirar el botín en caso de que la fortaleza fuera tomada. Los corredores subterráneos se tejían con intención estratégica. Una telaraña de túneles, trampillas y escaleras ocultas que conectaban discretamente con la superficie, esquivando las murallas y siendo invisibles al ojo enemigo.
La integración de estos túneles en la vida cotidiana del castillo no fue un esfuerzo improvisado, sino un proceso continuo. Se agregaron escaleras labradas en la roca viva para ascender discretamente desde jardines internos, se colocaron nichos para lámparas de aceite en los muros y se tallaron canales para evacuar el agua residual hacia grietas naturales. Cada generación de los Habsburgo, cada rey o jefe de defensa, dejó su marca. Un tramo reforzado aquí, un muro tapiado allí, hasta converger en una red laberíntica de complejidad creciente. Para los habitantes del castillo, soldados, sirvientes, tamborileros, artesanos, los túneles eran parte de su rutina natural. Sabían que existía un pasadizo que permitía salir directamente a las murallas norte, otro que comunicaba con los jardines del Spa Real, y otro por el que se pasaba el vino real cuando se intentaba burlar controles periódicos. Los rumores entre ellos hablaban de cámaras herméticas donde se habían guardado secretos de Estado y de túneles malditos cuyos ecos doblaban las voces humanas en noches de luna nueva. Pero esa practicidad también encerraba una dosis de miedo y misterio. En los corredores más profundos aún se sentía el aliento de la piedra húmeda. El eco brusco de una palabra equivocada podía alertar a centinelas dormidos. Y algunos túneles, según se contaba, nunca habían sido mapeados, extendiéndose en curvas imposibles, desapareciendo en grietas o hundiéndose en cámaras colapsadas. Aquellos que trabajaban en la penumbra sabían que la estructura era viva, un organismo en expansión, aún en construcción lenta, aún escondiendo sorpresas que desafiarían a los más osados. Este uso medieval de las cuevas no fue solo estratégico, sino también simbólico. Reafirmaba la centralidad del castillo de Buda como poder urbano y monárquico. El subsuelo ya no era un accidente geológico, era una extensión del dominio señorial, un recordatorio subterráneo de que, bajo la piedra y el miedo, seguía latiendo la voluntad de quienes habían reinado en superficie. Y así, mientras se desarrollaba la historia en los salones iluminados por antorchas, en el subsuelo se tejía otra historia paralela, oscura y estratégica, que también marcaba el ritmo de la fortaleza. Las huellas dejadas en la piedra hablan más fuerte que los documentos de gloriosos salones. Arqueólogos han hallado herramientas metálicas medievales, clavos gruesos y fragmentos de madera petrificada que sugieren la existencia de escaleras talladas y plataformas sobre pilotes, reforzando la idea de que los túneles eran utilizados activamente en la vida diaria del castillo. Algunos pasadizos cubiertos por tablas erosionadas indican zonas de tránsito frecuente, mientras que zonas selladas con mampostería irregular guardan el rastro de accesos antiguos clausurados por orden militar. Ciertas cámaras subterráneas mostraban indicios de inscripciones en la piedra, símbolos crípticos, fechas parcialmente borradas, e incluso nombres de los canteros que trabajaron en ellas, aunque ninguno menciona a las grandes figuras de la corte. Más sugerente aún es la inscripción Frater Domenicus, junto a una cruz tallada, que quizás alude a un monje guardián del subsuelo. Este monje pudo haber velado por la conservación del sistema o custodiar secretos, quizá reliquias o información diplomática. Los documentos medievales, aunque escasos, referencian rutas subterráneas como el Camino del Silencio, un pasaje que discurría desde la cripta del castillo hasta una torre secreta. Narraciones históricas narran que, durante la noche del asedio de 1349, el castellano huyó por esos corredores llevando consigo las llaves del tesoro real, logrando escapar mientras los invasores tomaban la ciudad. Esa anécdota señala lo prioritario de contar con sistemas discretos. Supervivencia y secreto se fusionaban en un mismo propósito. Otros relatos menores hablan de almacenamiento clandestino bajo tierra de pergaminos prohibidos. Textos heréticos o documentos comprometedores
se habrían depositado en cámaras tapadas, guardando silencio sobre alianzas diplomáticas no autorizadas. Se narran casos de familias nobles que bajaban discretamente por escaleras ocultas para recuperar escritos y retirarse sin que nadie se enterara. Estas historias, aunque fragmentarias, dan sentido a los añadidos y modificaciones que hoy vemos en los túneles, pasajes bíblicos grabados en los dinteles, pequeños orificios para aire y nichos enigmáticos sin propósito lógico visible. Un informe del siglo XV conservado en archivo municipal refiere que en cierta oscuridad perpetua se escuchó el lamento de una mujer pidiendo la llave del corazón. Dicha cita se encuentra junto a una anotación sobre una galería cerrada y abandonada, donde presuntamente se practicaron detenciones sin testigos. Este tipo de testimonios subraya la doble naturaleza de los túneles: refugio seguro y prisión oscura, ámbito estratégico y escenario de opresión. La construcción de rutas de escape fue un punto clave. Se utilizaron galerías inclinadas que descendían a galerías más profundas, conectando con cisternas escondidas que desembocaban en el exterior en puntos apartados, como los jardines del castillo o la ladera opuesta de la colina. Algunos pasajes terminaban en cámaras con salidas ocultas entre raíces y rocas, destinadas a evacuaciones rápidas por parte de los monjes o personal de confianza. Estos accesos secretos tienen hoy restos de escalones tallados a mano, erosionados por siglos de humedad, y comienzan a pocos centímetros de los salones reales. Finalmente, uno de los hallazgos más perturbadores fueron fragmentos de cadenas oxidadas y restos óseos cerca de una cámara cerrada. No se sabe si pertenecían a prisioneros, guardias ejecutados o condenados, pero sí es evidente que esa sección se volvió un espacio de muerte silenciosa. Nadie recuerda cuándo se selló por última vez, pero los ladrillos que la taparon mantienen hoy una grieta por la que aún se filtra humedad, como si la memoria de la prisión aún sudara bajo tierra. Así, el subsuelo medieval del castillo de Buda revela una complejidad mucho más profunda de lo que las piedras a la vista dejan ver. Una red de control, resistencia y misterio diseñada para servir tanto a la corona como al silencio, donde la guerra, la diplomacia y la fe convergían en la oscuridad. Bajo la superficie del castillo de Buda se despliega una ciudadela en miniatura, una red subterránea impregnada de poder y riqueza. En tiempos de paz, la corte húngara transformó sus cuevas en depósitos estratégicos, bodegas de vino, cámaras de almacenamiento para sal y granos, y lo más importante, bóvedas dedicadas a guardar tesoros reales y oficiales. Aquellas salas, reforzadas con gruesos muros de piedra y rejas de hierro, eran auténticos cofres naturales, tan seguros como una caja fuerte medieval, y se volvieron esenciales para la estabilidad económica del reino. Las estanterías talladas en la roca servían para organizar desde lingotes y monedas hasta tapices, documentos cruciales, joyas familiares y armas ceremoniales. Entre los pasillos laberínticos existían departamentos delimitados por dinteles, donde cada sección respondía a un tipo de patrimonio, uno para tesoros reales, otro para alianzas diplomáticas extranjeras y hasta uno para registros fiscales enviados desde otras regiones. De este modo, el subsuelo se convirtió en una oficina administrativa ancestral, donde se congregaban códigos y riquezas en un espacio fresco y protegido. Por otra parte, el uso militar de este subsistema era evidente. Las tropas del castillo podían acceder rápidamente a reservas ocultas, alimentos, salazones y agua almacenada en cisternas invisibles, listas para abastecer a la guarnición durante asedios. Esa contención logística fue clave en momentos decisivos, como las defensas exitosas frente a invasores otomanos durante el siglo XV.
Bajar al subsuelo significaba replegarse sin perder ritmo, retomar el control, esperar silenciosamente durante semanas, confiados en que nadie reclamaría aquellos corredores subterráneos hasta que la calma regresara. No había cámaras vacías. En apenas medio kilómetro de túneles recorridos por el público hoy, se pueden identificar restos de gancho de hierro para colgar bolsas, maderas talladas para alimentar fermentos y cajones encajonados para víveres de guerra. Todo mostraba que esa ciudadela subterránea no era improvisación, sino planificación consciente. Cada elemento tenía su propósito, su posición en un orden invisible diseñado para resistir el caos. Y si bien muchos refuerzos fueron posteriores o sustituidos, aún se conservan trazas de rejas antiguas y contraseñas simbólicas, pequeñas cruces grabadas junto a pasadizos como señales para quienes las leyeran. Bastaba conseguir los símbolos correctos para encontrar la cámara segura. Y bastaba una palabra pronunciada en voz baja para cerrar pasillos detrás y ocultar lo que transportaban, creando una muralla letal de secreto. Pero aún hay algo más profundo. En los corredores donde se guardaban tesoros de la corona europea, los muros no solo protegían riquezas tangibles, también resguardaban conocimiento y confidencias, contratos secretos, misivas diplomáticas comprometedoras, registros de alianzas clandestinas. Todo estaba allí, en un muro de piedra, donde solo unos pocos conocían su ubicación exacta. Ese subsuelo era, al mismo tiempo, un banco, una oficina secreta y una cámara de tortura intelectual. Finalmente, ese control no era absoluto. Pasillos estrechos e intersectados ofrecen evidencia de robos o saqueos. Algunas bóvedas presentan sellos rotos, picaduras en las paredes y rastros de dinero esparcido bajo tierra. Se sabe que durante momentos de crisis, por ejemplo, el asedio otomano de 1541, partes del tesoro real fueron sustraídas por viajeros ocultos que conocían el terreno. Pero esos actos han alimentado la leyenda y el valor estratégico del lugar. Si un erudito medieval logró descifrar su clave, podía acceder a riquezas que cambiarían destinos. Las excavaciones han revelado mucho más que rocas. Entre los pasadizos, los arqueólogos han documentado restos de sacos de grano petrificados, fragmentos de ánforas rotas, algunas aún impregnadas de vino, y cajas de madera carbonizada, indicadores claros de su empleo como depósitos logísticos en tiempos de escasez. En ciertos recodos se han encontrado herramientas de ladrillería primitiva, picos y cinceles oxidados, que datan de la ampliación medieval del laberinto, confirmando que cada centímetro de aquellas galerías fue molido por manos humanas con fines prácticos y no solo defensivos. Uno de los hallazgos más sorprendentes fue una pequeña bóveda de unas pocas decenas de metros, tapiada desde el siglo XVI, que contenía monedas del reinado de Matías Corvino junto a un mosaico incrustado en el suelo. Esa combinación de objetos monetarios y ornamentales sugiere que este pasaje fue un santuario del poder económico. Allí se conservaba una porción simbólica del tesoro real, oculta deliberadamente en un santuario subterráneo. También se han hallado inscripciones en piedra indicando el propósito original de algunas cámaras. Pro alimentorum repono, para guardar alimentos. Aqua salutaris, agua de salud, y arca regis, arca del rey. Aunque muchas de estas inscripciones están parcialmente erosionadas, ofrecen una ventana directa a la organización del subsuelo en la Edad Media. Aparecen acompañadas de símbolos geométricos tallados en alto relieve, triángulos, cruces, estrellas de 8 puntas que presumiblemente ayudaban a orientar a quienes transitaban sin antorchas. Los testimonios escritos, aunque parciales, confirman episodios dramáticos de robo y rescate secreto. Crónicas del siglo XV mencionan redadas nocturnas por lobos vestidos de hombres,
que penetraron sin ser detectados hasta una cámara de seguridad y escaparon cargados de fondos. Esa imagen fantasmagórica, tumbas subterráneas tal vez abiertas por saqueadores, se funde con testigos más certeros. En 1543, un escribiente relata el hallazgo de una puerta de hierro forjado, entreabierta, con un pasillo donde alguien había dejado una antorcha consumida y un trozo de tela roja, vestigio de una intrusión reciente. Los indicios arqueológicos sostienen la leyenda. Se han encontrado huellas de raspado en pestillos y bisagras, así como fragmentos de cerámica esmaltada sin contexto lógico, vasos, platos, hasta una campanilla ornamentada, posible pago a un informante entre los laberínticos corredores. Estos objetos fuera de lugar levantan la hipótesis de que el laberinto funcionaba como escenario de intercambio subterráneo y espionaje. Pero quizá el descubrimiento más inquietante ocurrió en una galería secundaria, donde se desenterraron restos óseos infantiles y una pequeña caja de madera herrumbrada. El hallazgo, sin contexto funerario ni ritual, sugiere que puede tratarse no de un almacén, sino del escenario de un sacrificio o un entierro clandestino. La caja contenía fragmentos de texto en latín que agradecían la protección del reino en tiempos de miedo. No hay pruebas concluyentes, pero sí una sombra larga y siniestra que alimenta esa zona del laberinto como cápsula de memoria de trauma y superstición. Estos elementos arqueológicos y escritos delinean una red subterránea que fue, simultáneamente, almacén, banco y escenario de intrigas. Los pasadizos del castillo de Buda no solo contenían bienes tangibles, sino también estrategias humanas, control de recursos, espionaje, seguridad financiera y ritual protección simbólica. Lo extraordinario no radica solo en su arquitectura, sino en su función como espacio híbrido. Corredor militar, cámara contable, archivo simbólico. Esa simultaneidad, ser ciudadela y santuario, banco y prisión, convierte este subsuelo en una de las estructuras más complejas de la Edad Media europea, única en su combinación de logística, poder y secreto. Y aún hoy, esos vestigios subterráneos, sellados y redescubiertos, nos hablan de una inteligencia colectiva que supo construir una fortaleza dentro de la roca. Un reino paralelo que funcionaba bajo los pies de los monarcas. Un laberinto de riqueza e intriga que plantó sus raíces en la oscuridad de la historia. Cuando las fuerzas otomanas, lideradas por Solimán el Magnífico, tomaron Buda en 1541, encontraron en los túneles un tesoro estratégico inesperado. Aquellos pasadizos, forjados durante siglos por el agua y el ingenio medieval, pasaron a formar parte de un sistema de control y poder completamente diferente. La ocupación turca duraría 145 años y los túneles bajo el castillo se transformaron una vez más, no solo como refugios y almacenes, sino también como espacios de convivencia, intriga y misterio. Durante ese largo periodo, grupos de soldados, oficiales y familias acompañantes vivieron y trabajaron en cámaras subterráneas. La temperatura constante y la protección de los muros calizos hacían que esas galerías fueran lugares ideales para almacenar provisiones de guerra, sacos de arroz, barriles de especias, botellas de vino. Algunos vestigios arqueológicos sugieren incluso que se consumía alcohol turco emparentado con el rakı. Los depósitos se reorganizaron según las directivas del Estado otomano y se construyeron nuevas bóvedas, accesos ocultos resistidos en madera y yeso, todo para sostener un ejército en terreno extranjero. Las leyendas hablan de un harén enterrado. Según crónicas locales, dentro de esas galerías más recónditas fueron recluidas mujeres de la corte sultánicas, concubinas o sirvientas de alto rango, que vivían bajo tierra en condiciones secretas.
Al encontrar esqueletos femeninos en las paredes menos accesibles, varios arqueólogos especulan que puede existir verdad tras esas historias. No es improbable que algunas mujeres fueran escondidas para protegerlas de saqueos o como medida de control moral, lejos de la vista pública. Además, circulan relatos sobre túneles que conectaban con viviendas fuera del castillo, permitiendo que el harén y sus guardaespaldas se movieran discretamente hacia fuentes de agua o áreas agrícolas, donde se mantenía el suministro. Esas rutas no aparecen en los planos modernos. Se han perdido o se han cegado con el tiempo. Quienes las conocían hablaban de espacios tan estrechos que apenas admitían el paso de una persona, con techos que obligaban a agacharse y muros tan húmedos que aún rezuman agua en los meses más secos. Por la misma lógica, algunos corredores fueron utilizados como rutas de escape o asalto. Soldados otomanos podrían haberse infiltrado bajo tierra para recuperar provisiones o sorprender a las guarniciones cristianas. En relatos inscritos en manuscritos turcos, se menciona el envío de hombres de la penumbra, una fuerza especial que operaba sin antorchas, en silencio, llevando pergaminos o llaves de acceso robadas. Si bien esos documentos no han sido verificados independientemente, algunos indicios estructurales, como trincados en hierros oxidados, podrían corresponder a esto. Lo más inquietante es que en una cámara apartada descubierta hace pocas décadas, se hallaron estatuillas de cerámica turcas y monedas con el sello de Solimán, datadas entre 1550 y 1580, junto con varios cráneos humanos femeninos. El contexto exacto ha sido borrado por el tiempo, pero la presencia de estos hallazgos refuerza que hubo un uso deliberado de esos espacios, ritual, simbólico o funcional. ¿Eran tumbas clandestinas? ¿Pruebas arqueológicas de un harén secreto? ¿Altar subterráneo? Aún hoy, esas preguntas están abiertas. Permaneció además el rumor de túneles sellados por los otomanos antes de abandonar Buda en 1686. Al retomar la ciudad, las tropas cristianas no encontraron trazas de rutas de escape ni de cámaras rezagadas. Todo indicaba que los accesos habían sido tapiados con rapidez, posiblemente para ocultar secretos o proteger a quienes escapaban. Desde entonces, sectores del laberinto quedaron vedados, ocultos tras muros, y enterraron sus historias en el silencio. Así, bajo la ocupación otomana, las galerías subterráneas dejaron de ser solo depósitos militares y pasaron a fungir como espacios de poder velado. Refugio y prisión, harén y santuario, ruta de rescate y cámara oculta. En esa penumbra se tejieron nuevas narrativas donde lo histórico y lo legendario se entrelazaron para dejar una estela que aún hoy alimenta la imaginación. Las excavaciones realizadas en años recientes han encontrado restos tantalizantes, fragmentos de adornos femeninos esmaltados en tonos turquesa, cuentas de collar y pequeños espejos de bronce, sugestivos de pertenencia a un entorno femenino de alto rango. Estos objetos, hallados en una cámara remota casi inaccesible, refuerzan la hipótesis de que las mujeres del harén estuvieron allí confinadas. La distribución de los restos óseos, ordenados casi ritualísticamente, sin material asociado como comida o vasos, sugiere que pudieron ser depositadas con cierta intención simbólica o ceremonial, más allá del uso puramente funcional. Entre los hallazgos más controvertidos están varios fragmentos de cerámica pintada con inscripciones en turco otomano que parecen narrar un juramento de fidelidad al sultán. La interpretación inicial sugiere que algunos pasadizos podrían haber servido como sitios de juramentos secretos o la ubicación de cofres con documentos comprometidos, lo cual explicaría el sellado apresurado de estas cámaras tras la retirada otomana. Además, se han identificado cámaras equipadas con sistemas rudimentarios de ventilación, pequeños conductos internos,
revestidos con yeso y conectados a grietas naturales. Estas serían necesarias tanto para mantener la salubridad de los pasajes permanentes como para evitar enfermedades en espacios habitados por mujeres o soldados. La complejidad técnica de estas soluciones denota una planificación avanzada y estratégica, y no una improvisación. Así, el subsuelo otomano revela una sofisticación oculta, adaptada a necesidades de larga duración bajo tierra. Testimonios conservados en archivos otomanos, aunque escasos, apuntan a cámaras del secreto, sir o ta, reservadas para actividades diplomáticas que debían mantenerse ocultas. Un diplomático francés que visitó Buda en 1564 escribió que vio un oratorio bajo tierra, donde se reunían emisarios y se ocultaban documentos de la sublime puerta. Aunque no especifica ubicación exacta, su relato coincide sospechosamente con la sección tangible donde se hallaron los fragmentos de cerámica con inscripciones sagradas. Lo más intrigante es que, al sellarse estos pasadizos, se ocultaron también símbolos religiosos, cruces talladas o relieves deteriorados, cubiertos con yeso fresco u hojas de metal para no dejar evidencia visual del paso cristiano. Se presume que esto se hizo para que, al regresar las tropas cristianas, encontraran un laberinto neutralizado y sin rastro de ocupación otomana. Por otro lado, la arquitectura moderna de los túneles, con entramados de hierro oxidados, bisagras originales y sellos de madera fechados en la década de 1680, suponen que el sellado no fue fortuito, sino una operación planificada y rápida. Y según algunos investigadores, ello puede indicar que los otomanos no solo quisieron esconder lo que hicieron, sino que dejaron trampas para entorpecer su uso posterior, incorporando zonas colapsadas o provisionales para dificultar su acceso. La ejecución de esas clausuras no fue solo física, sino simbólica y política. Se trataba de borrar evidencias de un dominio impuesto y forzado, dejando los túneles como agujeros negros en la memoria de la ciudad. Hoy, esas secciones selladas responden a un diseño silencioso. Barrotes en ángulos extraños, muros retranqueados y paredes curvadas que interrumpen la geometría humana. Todas señales de una red que no quería ser habitada, sino entregada al olvido. Y sin embargo, los tesoros simbólicos sobreviven en la imaginación. Cráneos femeninos alineados con orientación ritual. Piezas de celosía que podrían pertenecer a una puerta interior de harén. Y una inscripción reflexiva en turco antiguo. El hombre ve la superficie. Dios conoce la profundidad. Esa frase, hallada cerca de una cámara tapiada, resonó en la voz de arqueólogos como un susurro imposible de ignorar, un eco de lo que allí pudo haber sido. Así, la ocupación otomana dejó en el subsuelo una huella ambigua, un rastro que mezcla poder, culto, secretos sexuales, diplomacia y dominación. Sus túneles no fueron simples espacios militares, sino territorio de misterio, transformados por quienes quisieron dominarlos desde dentro y vaciados por quienes luego quisieron negarlos. Todo lo que hoy permanece enterrado subraya que bajo el castillo de Buda se desarrollaron historias donde la sombra se volvió estrategia y el silencio. Defensa. Hace casi 6 siglos, la figura de Vlad Tepes, el príncipe valaco cuyo nombre resonaría en leyendas y miedos, quedó atrapada en un fragmento oscuro de nuestra memoria colectiva. Los túneles bajo el castillo de Buda. Se dice que, en 1462, tras ser traicionado por el rey Matías Corvino, Vlad fue apresado y encerrado en lo más profundo del subsuelo, donde la penumbra y el encierro habrían templado su leyenda futura. Las cámaras que hoy se identifican con esa historia no fueron creadas para el tormento, al menos no originalmente, pero su naturaleza de gruta gigante fue ideal para recluir prisioneros políticos.
La tradición cuenta que Vlad permaneció allí años, encadenado a un muro de roca, en una celda escasa de luz, envuelto por un silencio tan potente que su mente se prolongaría en la sombra, moldeándose hacia el extremo. Esa misma soledad, dicen, despertó historias de cuchillas, muerte y venganza, que tejieron el personaje tremendo que llegaría a ser recordado como Drácula. Aunque no existen documentos oficiales que confirmen su prisión, el folclore local se niega a soltarlo. Se habla de cadenas sujetas al techo de una cámara apenas iluminada, oxidadas por los años, restos de una sentencia ancestral que no se pudo borrar. En una bifurcación oculta existe una ranura en la piedra, profunda y labrada con intención, donde se conserva, dicen los guías, una muesca que pudo servir para amarrar a un hombre con el peso suficiente para doblegar su voluntad. Desde entonces, el laberinto bajo Buda quedó marcado por su presencia. Cuanto más se avanzaba en el túnel de Vlad, más la temperatura bajaba y el eco se hacía frío. La leyenda dice que en noches de luna nueva, el pasillo final se queda en un silencio que es imposible describir, interrumpido únicamente por el caer silencioso de gotas. Y en ese silencio, algunos aseguran escuchar un susurro profundo, áspero, que suena como Dracul, el dragón, o como lamento estrangulado. Atraídos por la narrativa, aventureros y curiosos han excavado ligeramente en la zona, en busca de un cerrojo antiguo o una placa metálica. Hallazgos sensoriales, más que arqueológicos, trozos de hierro imperfecto, fragmentos de cadena corroída, generadores de una atmósfera que hasta hoy cautiva. No se ha encontrado una celda definitiva, pero sí una constelación de pistas, una escalinata erosionada que desciende más allá de la ruta turística oficial, una bóveda sellada, una losa labrada con símbolos rúnicos ajenos a Hungría. Vlad Tepes no estuvo encerrado en el subsuelo durante demasiado tiempo. La cárcel física cedió a su traslado a Nagisteven, otro reino. Pero bastaron unos pocos meses para que la tradición comenzara a expandirse. Esa prisión, aunque probablemente improvisada, se convirtió en semilla de un mito mayor, porque el príncipe doblegado por la traición pudo salir liberado, pero la historia que germinó allí continuó creciendo en la penumbra subterránea. Ahora, cuando recorres esos pasajes, puedes cerrar los ojos y sentir una densidad distinta, no solo de humedad, sino de leyenda. El silencio no es solo silencio, es página en blanco, memoria tejida a partir de susurros. Y mientras caminas, imaginas a Vlad mirando sin ver, respirando sin moverse, escuchando el agua gotear, con su mente afilada forjando la sombra que el mundo recordaría como su nombre. El oscuro encierro de Vlad Tepes en las entrañas del castillo habría sido breve, pero su impacto resonó durante siglos. Aunque no existen registros oficiales que documenten su paso por el subsuelo, el mito cobró vida a través de crónicas orales y manuscritos antiguos. Escritores medievales húngaros describieron un príncipe que emergió de aquel encierro cambiado, con el ceño eterno y la mirada de un hombre que había visto al abismo. Su liberación marcó el inicio de un periodo de violencia brutal que solidificó su reputación legendaria en toda Europa. Con el tiempo, esa leyenda germinaría en el imaginario occidental. Bram Stoker quizás no conoció bien los detalles exactos de la prisión de Vlad, pero sin duda se inspiró en relatos como este. La figura de Drácula, esa mezcla de nobleza caída y monstruosidad retorcida, encuentra ecos en las paredes húmedas y las sombras alargadas del laberinto de Buda. El subsuelo, con sus salidas herméticas y su silencio pesado, se presta a concebir la idea de un ser que acecha bajo tierra, despierta cuando la noche lo llama y se alimenta de la oscuridad misma.
No solo la literatura contribuyó al mito. En excavaciones controladas a mediados del siglo XX se hallaron fragmentos de hueso humano, posiblemente de animales, pero con proporciones personales, cerca de la zona señalada como celda de Vlad, así como pequeños rezagos de cadenas o torniquetes de hierro. Si bien no constituyen prueba irrebatible, alinean el terreno de lo tangible con el reino de lo legendario. La piedra reposa sobre vestigios que sugieren confinamiento, testigos silenciosos de una posible estancia que combina historia y simbolismo. Más tarde, durante el auge del turismo romántico en los siglos XIX y XX, guías húngaros y viajeros escoceses compilaron relatos que describen el laberinto con imaginería gótica. La cámara de Vlad era tan fría que las lágrimas se convertían en hielo al caer. Narró uno de ellos en 1889, evocando el dramatismo del sufrimiento. Otros agregaron que, tras la celda, existía un pasillo vedado donde soplaba un viento helado, reputado como el aliento maldito del príncipe. Esa tradición fue incorporada en guías de viaje y crónicas decimonónicas como una advertencia sugerente. No te adentres solo, adviértete, pues allí abajo la sombra es más que sombra. El turismo alimentó la narrativa. En los años 30, cuando las cuevas se abrieron al público, se colocó una placa, hoy desaparecida, que indicaba en honor a Vlad Dracul, prisionero de la penumbra. Pronto se generó expectativas. Actores vestidos de medievales recreaban su encarcelamiento y se ofrecían recorridos nocturnos que incluían una dramatización breve en la cámara supuesta, utilizando cadenas falsas y faroles ahumados. Aunque estas prácticas no eran históricamente sólidas, lograron consolidar la creencia popular de que aquella celda existió realmente. Esa dramatización no es un simple recurso de entretenimiento. Es un testimonio de cómo la historia y la leyenda se funden. El subsuelo del castillo no solo preserva estructuras físicas, sino también capas de narrativa cultural que han modelado la percepción que tenemos de Vlad y de los vampiros. Y esa construcción simbólica alimenta una línea continua que pasa de un hombre real a un mito, y del mito a una figura eterna en la cultura popular. La prisión de Vlad fue quizá momentánea, pero su sombra ha durado siglos. La oscuridad del subsuelo, el eco de su nombre y el frío que cala en las rocas parecen confluir para recordarnos que la historia, a veces, nace del miedo. Y cuando descendemos a esa cámara, no estamos solamente recorriendo túneles, estamos atravesando el umbral entre un hombre y su leyenda, una frontera tan frágil como el susurro que aún resuena entre las piedras donde Vlad estuvo encadenado. Cuando el cielo de Budapest se oscureció bajo las bombas de la Segunda Guerra Mundial, la red subterránea del castillo de Buda cobró un nuevo propósito. Se convirtió literalmente en un hospital de guerra. Era el refugio más seguro, la muralla más resistente, la trinchera más íntima. Desde 1939, ingenieros y médicos trabajaron febrilmente en la adaptación. Se construyeron quirófanos, salas de enfermería, pasillos sanitarios y almacenes médicos en galerías herméticas. Esa estructura reimaginada recibió el nombre de Hospital en la Roca, Sziklakorhaz. Y tras la caída del Tercer Reich, quedó claro que este santuario subterráneo salvó miles de vidas. La reconversión del laberinto no fue improvisada. Se instalaron generadores eléctricos, sistemas de ventilación y redes de tuberías ocultas bajo pasillos de roca viva. Los quirófanos aparecían donde antes solo había piedra rústica. Las lámparas, clavadas en la roca, generaban una luz fría y precisa para las operaciones, y camillas metálicas se alineaban como soldados formando guardia silenciosa. Los médicos, con bata y bisturí, trabajaban bajo la presión del asedio. Las luces exteriores se apagaban,
Los cascos resonaban sobre adoquines y bajo tierra continuaba la vida, la de los heridos, la de los que salvaban esa vida. Algunas de las salas más impresionantes aún se conservan tal y como fueron. La sala verde, para operaciones, con su estridente cementerio de herramientas quirúrgicas atrapadas entre grietas, es, más que museo, un monumento a la urgencia. Hay documentos gráficos que muestran médicos operando a la luz de linternas, pacientes inmóviles sobre frías camillas y enfermeros tan cansados que el reflejo de sus ojos parece un eco del sufrimiento. Es una escena que mezcla heroísmo y tragedia, compresión y claustrofobia. Los túneles adyacentes funcionaron, durante semanas de bombardeo, como corredores de traslado. Heridos que llegaban en camillas desde la calle o desde hospitales destruidos, que eran enviados de inmediato a quirófanos tallados bajo tierra. Se incautaron parte de los depósitos de vino para usarlos como alcohol medicinal. Se redistribuyeron los sacos de grano como materiales de inmovilización y vendajes, y los espacios de almacenamiento se convirtieron en morgues improvisadas. Los muros comenzaron a llevar inscripciones, mensajes de despedida, nombres, fechas, un epitafio anónimo grabado en piedra que aún se lee bajo la penumbra. Sin embargo, los peligros persistían. Los trenes de Hitler enviaban refuerzos hacia el Danubio, y su avance obligaba a reforzar los pasadizos con sacos de arena y perfiles metálicos para soportar los impactos sísmicos de las explosiones. Aún así, se registraron derrumbes parciales, techos dañados y el colapso de algunas galerías secundarias. En esos rincones, enterrado en escombros, quedó el cuerpo del doctor Istvan, un cirujano que continuó operando hasta su muerte, incluso cuando las bombas sacudían cada piedra de su santuario. Ese heroísmo clandestino salvó a miles. Se calcula que el hospital en La Roca atendió hasta a 2000 personas durante los meses de sitio más intensos. Pero la historia del lugar va más allá de estadísticas. Es una narración de resistencia, de enfermedad, de bondad al borde del colapso. Y todo eso ocurrió bajo 16 metros de piedra, donde la vida y la muerte lucharon en silencio, lejos de la destrucción exterior. Las memorias de quienes vivieron aquella lucha cuentan cómo las galerías frías y húmedas se convirtieron en refugio y santuario. Una enfermera recuerda que durante las noches iluminadas por antorchas, las paredes eran escupidas por rezagos de sangre y sudor, mezclados con el olor de la lejía y el miedo. Describe cómo los pacientes, en silencio, dejaban que el murmullo del rumor subterráneo les calmara, usando la presencia de extraños como un bálsamo emocional. El instrumental médico hallado, especialmente sierras quirúrgicas rudimentarias y frascos enterrados en almohadas de arena para protegerlos, habla de improvisación, pero también de ingenio. Anestésicos con etanol casero, suturas hechas con hilos del uniforme militar y compresas creadas con vendas hospitalarias prestadas y agua destilada filtrada de depósitos de lluvia. Todo era adaptado gracias a la urgencia, y en medio del caos, el equipo médico inventaba soluciones audaces. Uno de los testimonios más estremecedores es el de un paciente que, con voz temblorosa, contó cómo soportó una operación clandestina sin anestesia total. El sonido del taladro perforando huesos sobre la roca viva fue tan espantoso como las bombas exteriores, dice. Pero en ese túnel prefirió el dolor a caer sin atención. Su historia representa el espíritu de esperanza hecho piedra. Los médicos luchaban para dar vida mientras el mundo exterior se hundía en ruinas. También se documentaron casos excepcionales. En una galería anexa se halló una cámara de transfusión improvisada, donde médicos conectaban catéteres rudimentarios para pasar plasma extraído de donantes en túneles paralelos. Es un testimonio silencioso de innovación en condiciones extremas,
utilizando líneas improvisadas hechas con jeringas adaptadas y tubería de fontanería de hierro recuperada de las ruinas. La presencia de un quirófano portátil, construido sobre una meseta de acero dentro de una sala que solo medía 3 por 3 metros, también da cuenta de las limitaciones del espacio y la creatividad del personal. Esa sala estaba dispuesta para servir tanto de quirófano diurno como de depósito nocturno, según la urgencia de la batalla. Medicinas, sábanas y moldes de yeso ocupaban cada centímetro, y aún hoy es posible ver señales de mampostería reforzada contra bombardeos bajo las paredes. Finalmente, algunos testimonios señalaron un detalle inquietante. Corrieron rumores de prácticas secretas, supuestamente clandestinas, en una cámara cercana a un cruce de ventilación. Se hablaba de experimentos médicos improvisados, transfusiones no consentidas, pruebas con sedantes y antibióticos rudimentarios, e incluso intentos de regeneración de tejidos cortados. Nada de esto ha sido confirmado formalmente, pero esas historias alimentan la leyenda de que el hospital en La Roca fue también laboratorio de última instancia. Hoy, el Museo Hospital en La Roca preserva muchos de esos elementos. Camillas oxidadas, instrumental médico fijo, letreros originales y bocetos en las paredes nos conectan con la urgencia, la angustia y también con la dignidad que se mantuvo bajo una montaña de piedra. Al recorrer estos túneles, uno no solo pisa un pasaje histórico, camina sobre el eco de manos que cerraban incisiones mientras las bombas caían, sobre las miradas agradecidas de quienes aún respiraban y sobre la convicción de que incluso en los peores momentos, la humanidad puede sobrevivir bajo tierra. La Segunda Guerra Mundial cayó como un muro sobre Budapest, pero una nueva amenaza emergía en el horizonte, el terror de un conflicto nuclear. Cuando Hungría pasó a formar parte del Pacto de Varsovia, los túneles del castillo de Buda se transformaron por tercera vez en un refugio diseñado para sobrevivir a un apocalipsis invisible. Así nació el silencioso búnker subterráneo, construido para almacenar hasta el caos atómico. Durante los años 50 y 60, técnicos y soldados comunistas removieron parte del trazado antiguo, excavaron nuevos túneles y reforzaron los existentes con moldes de hormigón. Galerías de más de 2 metros de ancho ganaron perfiles cúbicos en lugar de rocas naturales. Se construyeron pesadas puertas blindadas capaces de resistir explosiones cercanas y cámaras de descontaminación instaladas en puntos estratégicos para mitigar daños químicos o radiactivos. La misión era clara: convertir el subsuelo en un mini-estado comunista bajo tierra, una ciudad subterránea lista para acoger a militares, políticos y altos funcionarios. Las reservas previstas incluían alimentos enlatados, polvo deshidratado, agua almacenada en cubas presurizadas, generadores diésel automáticos, radio de onda corta y sistemas de ventilación con filtros EPA para evitar la entrada de agentes tóxicos. Las calles originales, ahora encajadas en cintas transportadoras improvisadas, permitían el paso discreto de suministros y personas. Una de las cámaras más grandes fue bautizada como la Sala del Consejo, destinada a reuniones de emergencia y planificación de la respuesta estatal. Allí, una mesa de acero y sillas plegables permanecían siempre en posición, cubiertas con una fina capa de polvo protector. Nadie podía advertir cuando sería necesario activarlas. Entre las paredes del búnker, las señales se pintaban en amarillo y negro para indicar salidas de emergencia y zonas de aire limpio. Todo formaba un discreto ejército de resistencia invisible bajo una ciudad destrozada. Otro punto clave fue el refugio de víveres, una galería equipada con repisas metálicas cargadas con latas y botiquines sellados herméticamente. En lugares críticos se instalaban trampillas con piedra artificial que ocultaban depósitos secretos. Si la guerra nuclear llegaba,
Estas provisiones permitirían que un grupo reducido se mantuviera operativo durante semanas, aislado de la superficie, hasta que el peligro pasara. La necesidad de autofinanciamiento llevó a que algunos tramos también funcionaran como búnkeres de mando alternativo para sectores de inteligencia militar. Por eso se construyeron cabinas de comunicación con líneas directas a Moscú, ranuras de observación protegidas y paneles eléctricos montados sobre pilotes de metal. Incluso se habilitó una sala de radioaficionados con antenas enterradas, capaces de enviar y recibir señales aún bajo misiles. Quienes accedían a este submundo lo hacían solo por invitación. Se hablaba de ejercicios simulacros realizados con generadores activados y puertas blindadas cerradas con 3 cerrojos, donde los participantes debían permanecer en silencio total durante horas. Se dice que después de esos ejercicios, algunos volvían con marcas de presión en la cabeza, donde el casco de prueba los apretaba demasiado, recordándoles la claustrofobia del túnel. En la superficie, el castillo de Buda recuperaba su fachada medieval, pero bajo sus piedras vibraba un latido moderno, el pulso frío de una preparación para el peor escenario imaginable. Este proyecto de búnker nuclear no fue anunciado jamás oficialmente, pero su importancia estratégica estaba registrada en mapas secretos de la OTAN y la KGB, en documentos desclasificados a partir de 1990. Budapest mantenía clandestinamente una pequeña ciudad subterránea, destinada a desafiar la aniquilación absoluta. Algunos exsoldados han hablado bajo condición de anonimato de los simulacros que rompían la rutina con un estruendo seco. Puertas blindadas que cerraban los accesos, alarmas sibilando en las cavidades y un silencio más profundo que cualquier sonido conocido tras quedar aislados. Entrar en ese túnel, recuerda uno, era como volverse invisible ante el mundo. Sabíamos que podíamos estar semanas sin regresar. En cada simulacro se les exigía permanecer sin emitir palabra ni movimiento, evaluando reacciones y resistencia psicológica. Una mujer, ingeniera que trabajó en el mantenimiento del sistema de filtrado, cuenta que los filtros EPA fueron probados con sustancias químicas inocuas, solo como test y luego sellados para uso mortífero. Me sentía como una guardiana de un secreto nuclear, confiesa. Sabía que limpiaba el aire por si un desastre ocurriera, pero nunca me dijeron si el búnker se usaría en mi contra algún día. El orgullo estaba mezclado con miedo frío. Mantener el lugar operativo implicaba preparar para lo peor, aunque nadie confiara en que ese día llegaría. La rutina era estricta. Controles de radio cada 6 horas, pruebas de hermeticidad, chequeo de generadores y revisión de reservas. En pasillos laterales, placas metálicas indicaban fechas de última revisión, talladas con precisión militar. La vida dentro era organizada y silenciosa, pero estaba lejos de ser confortable. Las paredes conservaban humedad, el hormigón exudaba un olor agrio y los primeros años de funcionamiento provocaron dolores de cabeza masivos entre el personal técnico. Con la apertura política de Hungría en los años 80 y la caída del comunismo en 1989, el búnker fue clausurado lentamente. Las civilizadas placas de advertencia con triángulos amarillos fueron retiradas, los generadores bloqueados y una sección completa fue tapiada. Se estima que, en ese momento, todo el sistema quedó congelado en el tiempo. Cables energizados, tanques de agua sellados, radiolistas para transmitir órdenes que nunca llegarían. En 1990, equipos de la OTAN y personal técnico húngaro exploraron los pasillos por primera vez desde hacía décadas. Encontraron documentos en húngaro y ruso, órdenes, simulacros y planes de contingencia, unidos por grapas oxidadas. Los postes de acero que sostenían las puertas pesadas aún estaban intactos, y fragmentos de letreros en cirílico daban cuenta de una instrucción en torno a
Zona ciega nuclear. Algunos de esos documentos fueron liberados al público años más tarde, cuando historiadores empezaron a reconstruir los alcances reales del proyecto. Hoy, un pequeño número de cámaras del búnker se exhiben en el Museo Hospital en La Roca. Sus salas muestran generadores, filtros, radios antiguas y letreros originales. Pero gran parte del complejo permanece cerrado, tras muros de hormigón o puertas oxidadas que solo se abren para mantenimiento. Quienes han recorrido la zona abierta describen una sensación de finalidad interrumpida. Pasillos preparados para una misión que nunca se ejecutó, ni siquiera por accidente. El silencio actual, dicen, es una respuesta natural a ese propósito inconcluso. En los túneles hoy hay menos humedad, pero ese vacío tiene densidad. Está cargado de lo que pudo haber sido y no fue. Y mientras los visitantes caminan entre tanques vacíos de agua o giran en las ruedas de los generadores apagados, quedan atrapados entre dos tiempos, el del miedo planificado y el del olvido consciente. En ese tramo del subsuelo, la historia no se lee solo en placas o vitrinas, sino en lo que no se dice, en el eco vacío tras una puerta blindada, en los restos de la planificación para un fin que solo un puñado llegó a imaginar. Ese silencio es la herencia más poderosa del laberinto atómico, porque conserva intacta la pregunta urgente: ¿qué tan cerca estuvimos del fin? ¿Y quién decidió que no lo impidiera? Pocas zonas provocan más fascinación que las galerías tapiadas, esos tramos invisibles que el visitante nunca llega a ver. En la penumbra del laberinto subterráneo, las puertas cerradas son más que estructuras físicas, son grietas en la historia, portales a lo desconocido que han sido sellados por razones tanto de seguridad como de leyenda. A lo largo de los siglos, estas barreras han mudado su propósito. Unas obedecen a razones estructurales, otras a rituales secretos, y varias aún operan como blindajes simbólicos para mantener fuera los ojos curiosos. Una de las primeras puertas de este tipo fue clausurada durante la reconstrucción tras el saqueo otomano, sellada con ladrillos antiguos y yeso para enterrar cualquier vestigio de aquellos años. Otros pasajes fueron cerrados en épocas recientes por riesgo de colapso, después del descubrimiento de fisuras estructurales durante obras de mantenimiento. Pero más allá de esas causas oficiales, hay tramos que permanecen bloqueados sin explicación documentada, hablando por sí mismos de memorias enterradas. A lo largo del recorrido turístico, guías señalan muros que no pertenecen al diseño original, cuya mampostería es discordante, ladrillos más claros, rejas sin candado visible, trampillas en el suelo que pueden abrirse desde el otro lado. El aspecto a metros de profundidad revela capas de intervención superpuestas, casi como cicatrices resonantes, cada una eliminada para silenciar parte del pasado. Los arqueólogos han documentado inicialmente al menos 4 pasajes principales, sellados por encima de la ruta visitable. Pero algunos estudiosos creen que podrían llegar a 13 o más, dependiendo de la interpretación de planos antiguos y sondas realizadas. Cada acceso cerrado es una interrogación. ¿Fuga secreta? ¿Entrada a cámara ritual? ¿Sala de prueba médica? ¿Simple cueva colapsada? Nadie lo sabe con certeza. En una sección junto al refugio nuclear existía una puerta metálica con un sello oficial fechado en 1962. A pesar de los años, el sello aún muestra un logotipo militar. Ha sido objeto de estudio y fotografías técnicas, pero su apertura está prohibida bajo decreto estatal. El miedo, o el respeto, a lo que existe al otro lado ha generado hasta teorías conspirativas. Desde cámaras de almacenamiento de archivos secretos hasta laboratorios de desarrollo de armas químicas. Cada especulación añade una capa más al velo de misterio. En otros puntos,
hay rejas que impiden descender por pozos antiguos. Algunos creen que esas entradas llevaban a redes de agua termal prehistóricas, conectadas a cavernas más profundas. Biólogos especulan que aún podrían mantenerse ecosistemas primitivos, bacterias desconocidas o incluso especies subterráneas únicas. Sin embargo, su exploración está restringida bajo precepto de preservación ambiental, puesto que abrirla sin control podría alterar estos mundos ocultos. A veces, en noches de visita nocturna, se cuentan historias sobre pequeños ruidos metálicos detrás de las puertas selladas. Si caminas cerca durante un silencio total, dicen los guías, puedes escuchar el rasguido de un metal antiguo que susurra auténtica elipsis histórica. Fragmentos de cadenas, trozos de maquinaria sellados o pasillos olvidados. Ese sonido tenue, ante lo inaccesible, provoca escalofríos genuinos porque confronta lo que no puede verse. Lo notable es que esas puertas actúan también como espejos. Muestran la forma que tiene nuestra curiosidad, un bloqueo físico que impulsa la imaginación. Cada muro se convierte en un símbolo de lo insospechado, de lo intacto en su potencial. Al pasar de largo, comprobamos que el subsuelo es al mismo tiempo museo y cofre cerrado, santuario y caja fuerte, memoria expuesta y memoria censurada. Y por eso, bajo esos muros sellados, laten preguntas que no tienen respuesta. ¿Se preservó una cámara para una emergencia real? ¿Guardaba secretos de la ocupación otomana? ¿Están allí los restos de una persona desconocida? ¿O un simple desprendimiento geológico camuflado por la ley? Las puertas cerradas nos empujan a asumir que el subsuelo no termina donde vemos sus límites. Continúa en la imaginación, en los silencios y en lo que aún no ha sido contado. En los últimos años, equipos de arqueólogos y espeleólogos han intentado mapear lo inexplorado. Han utilizado técnicas de georradar para detectar cavidades ocultas detrás de los muros sellados, revelando espacios huecos más allá de los muros visibles. En algunos casos, los escaneos sugieren la presencia de cámaras antiguas, posiblemente anteriores a las intervenciones medievales, que podrían contener artefactos inéditos o restos orgánicos preservados por condiciones estables. Sin embargo, estos hallazgos quedan en papel. Los permisos oficiales para abrir esos muros han sido escasos y estrictamente controlados. El Ministerio de Patrimonio húngaro autoriza intervenciones solo si hay riesgo estructural o prioridad científica justificada, como ocurre cuando una pared muestra fracturas, pero rechaza la mayoría de solicitudes por temor a dañar la red, alterar ecosistemas o revelar secretos sensibles. La resiliencia del subsuelo depende, paradójicamente, del silencio. Solo si algo amenaza colapsar, se accede. Las teorías sobre lo más allá de estas barreras son tan variadas como inquietantes. Algunas plantean que existen cámaras dedicadas a archivos diplomáticos otomanos, bajo sellos de plomo con textos en árabe olvidados en el tiempo. Otros creen que los soviéticos ocultaron allí archivos de espionaje de su estación de escucha húngara, piezas de inteligencia que podrían reescribir parte de la historia de la Guerra Fría en Budapest. Una corriente más fantasiosa, pero persistente, imagina una conexión hacia el otro lado del Danubio. Según esa versión urbana, un túnel sellado conduciría directamente hasta la colina de Gellert, permitiendo el transporte subterráneo sin ser visto. Aunque no hay evidencia sólida, esa idea alimenta búsquedas nocturnas de aventureros que han intentado excavar discretamente en terrenos cercanos, encontrando barro y raíces, pero sin túneles reales. También existe la hipótesis del santuario térmico oculto. Cámaras conectadas a tuberías subterráneas que transportaban agua termal desde fuentes hasta salas ocultas, utilizadas posiblemente en rituales medievales o prácticas secretas.
Este argumento se basa en hallazgos de canales pequeños y restos de incrustaciones minerales en túneles inaccesibles, pero solo se ha explorado de forma indirecta y sin acceso directo. Finalmente, algunos investigadores proponen que los pasadizos ocultos fueron diseñados originalmente para utilizarse como laboratorios médicos clandestinos durante la Segunda Guerra Mundial o la Guerra Fría, donde se practicaron investigaciones prohibidas. Se habla de jaulas improvisadas, espacios de aislamiento y salidas de emergencia discretas, ahora cerradas por miedo a la exposición de prácticas poco éticas. Hoy, las puertas cerradas se mantienen selladas también por una lógica de preservación emocional. Contienen una porción desconocida de la memoria colectiva. Destruirlas o abrirlas sin plan es borrar una página invisible de la historia. Y aunque muchas de esas cámaras generen especulación, no se destruyen porque su valor es también su misterio latente. Están allí, selladas, y eso basta, por ahora, para mantener vivo el deseo de descubrir lo que esconden. Hay quienes aseguran que, al caer la noche, los pasillos del castillo de Buda dejan de ser simples corredores para convertirse en receptáculos de voces lejanas e inquietantes. Visitantes, guías y exploradores han reportado escuchar susurros apagados que parecen rebotar en las paredes como si antiguos habitantes, prisioneros, pacientes, guardias, aún vagaran por allí. Esas voces no son coherentes ni inteligibles. Son más bien gemidos, lamentos o fragmentos de frases desgarradas, algo así como el eco emocional de la historia retenida bajo tierra. Una turista escocesa, en una visita nocturna en 2018, describe haber escuchado «No puedo escapar», justo al pie de una escalera sellada. Relata que el eco parecía replicar su propia respiración, como si el túnel imitara su miedo. Un guía local corroboró que no había nadie más en ese tramo, y que el nivel de oscuridad era total. Solo el farol de la visitante iluminaba pasillos deshabitados. El testimonio quedó registrado en un foro de turismo como «La noche en que los túneles susurraron». Equipo de cazadores de fenómenos paranormales que ingresaron armados con detectores de EMF registraron fluctuaciones inusitadas en zonas señaladas como históricamente traumáticas. Un investigador afirmó que uno de esos dispositivos pasó de 0.1 microtesla a 2.5 microtesla en un parpadeo. Según ellos, la energía podría ser generada por memorias grabadas en la piedra o resonancias de estados de ánimo extremos, dolor, desesperación, ocurridos durante siglos. Uno de los fotógrafos de documentales góticos asegura haber captado, de forma accidental, una figura translúcida en una de las sombras finales del pasillo de Vlad. La figura aparece de espaldas, con forma humana, y desaparece al encender la linterna. El análisis digital no reveló trucos ni manipulación. Por supuesto, algunos dicen que es reflejo o aberración de la roca. Otros, que es Vlad, o uno de sus fantasmas menores. En los últimos años, se han organizado rutas con faroles y testimonios, donde la guía pide guardar silencio absoluto. En un tramo, se ofrece el teléfono para que te grabes a ti mismo susurrando tu nombre 3 veces. Sorprendentemente, algunos reportan que, al escuchar la grabación después, se escucha un eco extra, una voz femenina que pronuncia «ayúdame». Quienes viven esa experiencia dicen que el sonido no es humano. Tiene una cualidad vacía y más intensa que un reverb común. También circula la historia de un guardia nocturno que juró haber sentido que alguien le tocaba la espalda mientras pasaba por un corredor cerrado. Se dio la vuelta, encontrándose solo, pero su cámara corporal registró aumento súbito de la temperatura corporal. Su termómetro marcó un salto de 22 grados centígrados a 28 grados centígrados en segundos. Aunque podría ser fallo de la cámara,
él lo considera una evidencia de que algo respiraba detrás de mí. Estos reportes, aunque anecdóticos, se han multiplicado con el tiempo y se han convertido en parte del lore del lugar. Nihilistas o creyentes coinciden en algo. El subsuelo del castillo no es solo un espacio físico, sino un potencial receptor de energía histórica. Un túnel cuya densidad emocional no se reduce con el paso del tiempo, sino que se acumula, se fosiliza y aún expresa su presencia a través de formas sutiles, pero persistentes. Entre los visitantes más recientes, un grupo de aficionados al audio paranormal dejó grabaciones en alta calidad usando micrófonos binaurales. En una de las cámaras junto a la supuesta celda de Vlad, se captó un murmullo casi imperceptible, un suspiro tenue, seguido de un llanto lejano femenino. Al analizar las pistas en cámara lenta, se distingue una voz que parece susurrar: «No cierres la puerta». El equipo descartó interferencias ambientales. No había corrientes de aire, ni voces humanas registradas en esa parte del túnel. Un curioso experimento acústico fue realizado por un estudiante de filosofía húngaro. Armado con un altavoz y un rostro enmascarado, caminó por el túnel pronunciando una frase emotiva: «Estoy solo», en castellano, húngaro y alemán. En todos los idiomas, la frase se repitió en una reverberación secundaria clara tras un segundo de silencio, pero en el tercer eco se intercaló una palabra en un dialecto antiguo, posiblemente medieval. Aunque no se pudo interpretar con certeza, esa anomalía dio pie a la teoría de que la piedra podría estar imprinting, una forma de resonancia emocional almacenada, y devolverla con un matiz abrupto, como respuesta a un estímulo. También se conserva la grabación de un guía que, durante una visita nocturna exclusiva, dijo: «He visto pasar a un niño que corría hacia mí, con el cabello empapado y ojos oscuros». El micrófono pick-up del grupo detectó pisadas suaves y respiración agitada que no correspondían a ningún visitante real. Cuando alumbraron el lugar tras el recorrido, no hallaron rastro de nadie. El eco de esas pisadas quedó registrado con claridad. 6 pasos sobre piedra viva, seguidos por una pausa y un silencio abrupto. Los investigadores contemporáneos han formulado explicaciones científicas posibles. Microcristales en la piedra caliza que actúan como cajas acústicas, amplificando resonancias en ciertas frecuencias, fluctuaciones de microcurvas térmicas que generan corrientes de aire tan silenciosas que simulan un susurro, y pequeñas variaciones en la presión atmosférica bajo tierra que producen sensaciones táctiles en la piel, percibidas como un soplo o un toque disfrazado de presencia. Sin embargo, la mayoría de testimonios no se explican tan fácilmente. Una turista francesa, tras experimentar una visita guiada, dijo sentirse marcada por el túnel. No sé por qué, pero tuve la certeza de haber visto a un hombre inclinado sobre mi hombro, como si se despidiera al marchar. Ese tipo de sensación persistió como obsesión. Describió sueños con bombardeos y enfermos suplicando auxilio. Esa huella psíquica parece sobrevivir en algunos visitantes aún semanas después de la experiencia. Y luego están las herramientas técnicas. Detectores EMF siguen capturando picos repentinos de hasta 3 microteslas, inconsistentes con ruido eléctrico externo. Algunas grabaciones infrarrojas muestran breves aumentos térmicos en puntos aleatorios, casi como una mano invisible rozando la pared. Las teorías más extremas sugieren que las emociones humanas pueden grabar patrones en las moléculas de roca, no en un sentido paranormal, sino como vibraciones físicas muy lentas, revirtiendo el paradigma de que solo el espíritu humano puede almacenar memoria. En definitiva, el tercer tramo de la sección confirmaría que los túneles del castillo de Buda son más que pasillos vacíos. Son receptáculos activos de algo que trasciende lo material.
y aunque cada herramienta técnica trate de racionalizar, el resultado es una suma de experiencias que se resisten a ser neutralizadas, porque en ese subsuelo, lo que no se ve, puede sentirse. El laberinto de túneles que durante siglos permaneció en la penumbra se ha transformado hoy en una experiencia viva, integrada en la memoria colectiva y patrimonio tangible de Budapest. Cada año miles de visitantes, guiados por faroles o linternas, transitan por pasadizos que resguardan historia, misterio y resistencia. Esta primera parte narra cómo se ha consolidado ese valor contemporáneo y qué medidas se han tomado para preservarlo sin despojarlo de su esencia. En 2020, tras la reapertura oficial, el subsuelo del castillo fue rehabilitado con sumo cuidado para equilibrar su atractivo turístico con la protección patrimonial. Se instaló iluminación LED cálida para resaltar texturas sin alterar el ambiente. Se colocaron pasarelas elevadas para evitar el contacto directo con el suelo sensible y se implementó un sistema de monitoreo de humedad con sensores distribuidos en los puntos más críticos. Técnicos especializados aseguran que estas medidas han logrado reducir el desgaste físico y biológico del ambiente subterráneo en un 30% desde su instauración. El impacto cultural es tangible. Las visitas guiadas especializadas, como los recorridos nocturnos a la luz del mito o Ecos de Vlad, han movilizado un flujo continuo de pasajeros internacionales que buscan una experiencia sensorial y emocional. Estas rutas se complementan con exposiciones breves al inicio y al final, donde se exhiben piezas originales, una cadena oxidada, fragmentos de cerámica otomana, un farol de quirófano, integrando narrativas históricas y legendarias. Ese enfoque museográfico permite que la experiencia no sea solo de aventura, sino también de aprendizaje profundo. En paralelo, la comunidad científica ha impulsado exploraciones sistemáticas. La Universidad de Budapest, junto al Instituto de Geofísica y Espeleología, ha comenzado a desarrollar un estudio longitudinal sobre la conservación del entorno. Se han instalado sondas geológicas en puntos estratégicos, diseñados para detectar cambios en la estructura rocosa o microfracturas anticipadas. El desafío consiste en lograr una restauración preventiva sin alterar el escenario original, manteniendo intactos los muros tapiados y las puertas cerradas, respetando su carga histórica y emocional. Otro frente activo es el turismo responsable y comunitario. Grupos locales de protección del castillo organizan charlas gratuitas para residentes antes o después del recorrido, explicando no solo la historia, sino cómo pueden participar en su conservación. Concienciar sobre el impacto mínimo de las visitas, como mantener bajo nivel de ruido, no manipular los muros, respetar la fragilidad del subsuelo, ha logrado crear un código no escrito entre visitantes que los hace parte de un legado colectivo. A esto se suma el control de capacidad. Solo se permiten tours con grupos limitados a 12 personas, con reserva previa. Esta restricción evita sobrecarga, reduce el desgaste físico del ambiente y favorece el tono íntimo y reflexivo del recorrido. Algunos visitantes dicen que este formato reduce la atmósfera de espectáculo y la convierte en una vivencia casi literaria, una lectura pausada del subsuelo humano, cultural y emocional. Sin embargo, la gran pregunta es qué más se podría descubrir sin comprometer el equilibrio. Por eso, se han diseñado proyectos piloto de exploración no invasiva, escaneos con ondas acústicas, muestreo de microbios subterráneos y análisis de gases para comprender los procesos ambientales sin cavar o derribar. La idea es respetar los muros sellados, mejor estudiarlos que romperlos. Finalmente, la historia continúa porque no está escrita. Cada paso dentro del laberinto es también una página nueva sobre silencio estrechándose, en la que lo que sabemos convive con lo que ignoramos.
El futuro de estos túneles no está en abrir cada puerta, sino en apaciguar su tensión, en conservar esa íntima y vibrante relación entre el visitante y lo desconocido, entre la roca viva y nuestra imaginación. En estos tiempos, mirar al futuro del subsuelo del castillo de Buda requiere caminar en equilibrio entre la curiosidad investigativa y la protección rigorista. Por ello, se están explorando innovaciones para desvelar secretos sin invadir su estructura milenaria. Una de ellas es la cartografía por sensores LIDAR, capaz de trazar mapas tridimensionales de cavidades ocultas sin intervenir físicamente. Este método ya ha permitido identificar posibles cámaras no visitables, cuyas formas sugieren compartimentos de gran tamaño prehistóricos o depósitos medievales. Complementariamente, se proyecta un estudio conjunto entre universidades húngaras y de Europa Central para desarrollar drones autónomos diminutos que puedan navegar en pasillos demasiado angostos para humanos. Estos aparatos, equipados con cámaras térmicas y micrófonos, serían capaces de registrar condiciones ambientales, sonidos persistentes o actividad microbiana, sin poner en riesgo la integridad del subsuelo o a las personas. Pero la innovación enfrenta una barrera legal compleja. Las leyes patrimoniales húngaras restringen cualquier excavación sin una licencia arqueológica expedida por el Ministerio de Cultura. Hasta ahora, las solicitudes para explorar detrás de puertas cerradas han sido rechazadas por el riesgo de colapso o por el temor a revelar secretos envueltos en acuerdos internacionales. Algunos fragmentos del subsuelo están bajo protección de convenios de seguridad posteriores a la Guerra Fría. En consecuencia, la investigación permanece en stand-by, a la espera de protocolos que conjuguen conservación, seguridad y transparencia. Mientras tanto, el castillo de Buda se ha convertido en protagonista digital. Sus túneles han sido modelados en entornos virtuales para realidad aumentada. Estudiantes de arquitectura y diseño digital desarrollan experiencias inmersivas donde se simula una visita nocturna con luces, sonidos y leyendas. Este proyecto tiene doble propósito: acercar la historia a jóvenes, incluso a quienes no viajan a Budapest, y reducir la presión física en el sitio original, al ofrecer una alternativa educativa de alta calidad. Además, la comunidad académica ha comenzado a reunir un archivo digital de testimonios, grabaciones paranormales, fotos térmicas y datos técnicos. Este repositorio busca sistematizar la dispersa información que circula en foros, blogs, publicaciones locales y reportes oficiales, convirtiéndolo en una fuente de consulta útil para historiadores, psicólogos ambientales, espeleólogos y expertos en conservación patrimonial. Un reto pendiente es involucrar a la población local. Existen ideas de crear un programa de voluntariado ciudadano en conservación. Expertos enseñarían a vecinos y visitantes cómo registrar humedades, proteger pasillos o informar anomalías térmicas. De esta forma, se convertirían en guardianes de su propio legado, reforzando la alianza entre comunidad, ciencia y turismo. Y en un plano más poético, se discute si el futuro debería incluir un rincón del susurro, un espacio protegido donde guardar auriculares y grabaciones binaurales, permitiéndose a los visitantes escuchar aquellos susurros registrados sin alterar el entorno físico. Sería una forma simbólica de conectar pasado y presente, sin perturbar el nivel de silencio que hace del subsuelo un lugar tan emocionante. Todo esto confirma una verdad profunda. Los túneles del castillo de Buda siguen siendo terreno de exploración y conservación, no solo para las rocas, sino para la inteligencia humana y el cuidado comunitario. En ellos se escribirá la próxima página de la historia, pero sin romper el sello de misterio que los ha convertido en un patrimonio vivo, en constante tensión entre lo visible y lo oculto.